La FILIMA les da la bienvenida. Agradecemos a nuestros patrocinadores, la Fundación BBVA y el Grupo RPP que hacen posible esta feria. Les invitamos a visitar nuestra plataforma en www.filima.com.p, donde podrá encontrar el programa cultural y una gran diversidad de libros en las más de 100 tiendas disponibles. A continuación, los invitamos a las nuevas lecturas del Ulises, una conversación con nuestro premio Nobel Mario Vargas Llosa y el escritor Raúl Tola, director de la Cátedra Vargas Llosa. Esta actividad está organizada por Cátedra Vargas Llosa. Vive la experiencia FIL, ahora desde el mundo digital. De manera es uno de los audífonos, pero bueno. Pues Mario, muchas gracias por aceptar esta conversación sobre el Ulises de James Joyce. Nosotros hemos comenzado a leer el Ulises, hemos comenzado esta aventura temeraria que es leer este libro tan complejo, pero al mismo tiempo yo estoy sintiendo tan satisfactorio y algo que no me esperaba, tan divertido, ¿no? Tiene momentos realmente muy graciosos, muy divertidos el Ulises. Y quería comenzar conversando contigo sobre la historia del libro, no del libro en sí mismo, sino la historia que rodeó al libro. Un libro que vio enormes vicisitudes, que vio enormes dificultades para ser publicado, con, digamos, consecuencias impensadas para los censores, como ocurre normalmente, ¿no? Visto un poco a la distancia, visto con los ojos de alguien del siglo XXI, ¿qué te parece la prohibición que enfrentó el Ulises de ser publicado? Bueno, la prohibición, digamos, tenía que ver pues con los estándares morales de la época, que eran, digamos, en literatura bastante amplios, bastante tolerantes, salvo con autores que rompían de una manera brutal con las convenciones, digamos, morales de la época, y fue el caso del Ulises. Fíjate que los libros anteriores de Joyce, publicados cuando él vivía en Irlanda, Dublineses, Retrato del artista adolescente, no habían tenido mayores problemas con la censura, ¿no? Habían pasado más bien desapercibidos, no fueron jamás reconocidos como los reconocemos ahora como obras que de alguna manera ya muestran el genio de Joyce. Pero claro, el Ulises es un libro que provoca un enorme desconcierto, entre otras cosas por la libertad con la que el narrador de la historia dice groserías, y sobre todo lo que afecta más, digamos, a los censores y a los bienpensantes, porque hay muchos bienpensantes que se sienten pues asqueados, horrorizados con la vulgaridad de la novela y sobre todo con la obsesión excremental. No es tanto la cosa erótica, aunque hay algunas escenas eróticas pues subidas de color, digamos, pero es sobre todo la cloaca que aparece allí. Sobre eso, Ezra Pound, que escribe un ensayo muy brillante sobre el Ulises cuando se publican los primeros capítulos en estas revistillas, pequeñas revistillas que los publican en Estados Unidos y en Nueva York. Él insiste mucho, él dice, lo que no entendieron los censores nunca es que debajo de esa grosería, de esa alusión constante a los excrementos, a la cloaca, a la inmundicia humana, hay una belleza que surge, que está allí en el fondo y que de alguna manera está íntimamente soldada con toda esa obsesión excremental que aparece en el Ulises. Pero fue sobre todo eso lo que provocó una indignación, exasperación, y ya te digo, no solamente de censores, sino de escritores bien pensantes, ¿no? H.G. Wells, por ejemplo, no lo dijo públicamente, pero hay una carta de H.G. Wells a Ezra Pound comentando su artículo, donde le dice, mire, yo he leído esto
y hay una especie de obsesión por la cloaca humana que no entiendo, que destruye ese libro. ¿Eh? O sea que, digamos, realmente era un libro de ruptura, no solo por las enormes innovaciones formales, técnicas, sino también por lo que se consideraba en ese entonces la vulgaridad. Hoy día no se consideraría para nada la vulgaridad del Ulises. Ese aspecto del Ulises, pues, al contrario, yo creo que la literatura de nuestros días ya no se prohíben libros por lo pronto, y la sensación desde que ya no hay manera de ser una especie de rupturista hoy en día en los países que permiten la libertad de expresión, ¿no? La sensación que me queda a mí también es que los censores vieron pornografía en la honestidad con la que Joyce retrataba el alma humana. Es decir, lo que decía Joyce, de alguna manera, es que la mente de todos los seres humanos es perversa, es retorcida, contiene un poco del mal, del erotismo y de todos aquellos valores que en esa época querían ser reprimidos, ¿no? Bueno, digamos, es una época que está marcada por los descubrimientos y las teorías de Freud sobre el ser humano. Es muy importante eso, tenerlo en cuenta, porque sin las tesis freudianas, yo creo que es muy difícilmente se podía aceptar en esa época que en el interior del ser humano había pues ángeles y demonios, como decía Bataille, ¿no es cierto? Y que esos ángeles y demonios pues estaban en una jaula entrematándose a lo largo de toda la vida de un hombre, que había ángeles por una parte, toda esa parte pues, que se consideraba positiva, social, liberal en el sentido más generoso de la palabra, y había esa otra parte oculta, secreta, sucia, inmunda, que tenía que ver fundamentalmente con el sexo retorcido en su expresión no, digamos, aceptada, natural, sino en su expresión más retorcida. Y entonces que todo eso saliera en una novela de la complejidad y de la ambición, ¿no?, extraordinaria que tenía el Ulises, pues desconcertó a muchísima gente. Hay que decir, dicho sea de paso, que una de las primeras interpretaciones extraordinarias que hay del Ulises es la de un juez norteamericano, el juez Woolsey, que finalmente el año 1930, me parece, permite que se publique el Ulises con un fundamento, una sentencia que él da, que aparece en la primera edición del Ulises y que luego han reproducido muchísimas ediciones del Ulises como una interpretación verdaderamente ejemplar de lo que es la tolerancia, ¿no? El juez es una persona conservadora, una persona que está pues en muchas páginas de la novela de Joyce horrorizado con las cosas que lee, y sin embargo comprende que allí hay una especie de revolución literaria, narrativa, novelesca, y que no es posible suprimir, rechazar, digamos, algo que viene tan profundamente de una realidad humana que generalmente se oculta, porque las buenas formas lo indican así, también las leyes lo exigen, pero que este escritor de alguna manera ha sacado a la luz en una obra que solo puede ser respetada por gentes que sienten tan íntimamente el rechazo, digamos, hacia lo que representaría la dimensión moral de la novela. Es un caso muy fascinante el de Joyce, porque, digamos, él había escrito los primeros libros, los escribe rápidamente, los cuentos no se sabe exactamente cuánto tiempo le toma, pero son cuentos que escribe rápidamente y escribe, yo creo, ya una obra maestra, ¿no?, con los dublineses. Lo mismo el retrato del artista adolescente, y sin embargo, él se embarca de pronto, da la impresión de que no tiene en un primer momento una idea general de lo que va a hacer, se embarca en esta aventura que le va a tomar cerca de 7 años,
que comienza a escribir en Dublín, en Irlanda, pero que luego escribe, digamos, el grueso de la obra la escribe en Trieste, ¿no? Donde él era profesor de la escuela Berlitz, profesor de inglés, donde, dicho sea de paso, él, Nora y los hijitos que tuvieron, pues se morían de hambre porque vivían en condiciones realmente lamentables. Él además bebía mucho, bebía muchísimo, y vivían en condiciones realmente muy, muy penosas, ¿no? Haciendo enormes sacrificios, porque el salario era insignificante, y sin embargo, digamos, con toda esta vida maltrecha, sin embargo, había una voluntad, ¿no es cierto?, sistemática de trabajar ese libro en el que él sentía que había algo revolucionario, revolucionario en el sentido, pues, literario de la palabra, ¿no? Él políticamente no era un revolucionario, ni muchísimo menos, pero desde el punto de vista literario sí. Él tenía una idea vaga, confusa al principio, y trabaja y trabaja y trabaja y rehace constantemente lo que está escribiendo, y a ratos da la impresión de que el libro como que se le escapa de las manos, que va más allá de lo que él había concebido, de lo que él concebía, porque a medida que va avanzando, pues va cambiando sus planes, va enriqueciendo la obra. Es una obra en la que, como tú has dicho, el humor juega un papel muy importante, ¿no? Ahora es un humor irlandés, es un humor que para muchos de sus lectores pues queda muy lejos, ¿no? Y es un humor que tiene que ver siempre con el lenguaje. Es una de las grandes dificultades, digamos, que tiene el Ulises, por ejemplo, para nosotros, los que somos hispanohablantes, ¿no? Muchas de los retorcimientos, de las transformaciones que lleva a cabo con las palabras, juntando palabras, deformando palabras, tienen que ver con el humor irlandés y con la manera irlandesa de hablar el inglés. Entonces, como eso resulta bastante lejos de nosotros, es una de las grandes dificultades que tenemos. Se supone que el Ulises es una transposición moderna de la Odisea. Hay incluso un libro de Stuart Mill, creo que es enorme. Gilbert, ¿no? Stuart Gilbert. Stuart Gilbert, que muy minuciosamente registra las relaciones que existen entre la Odisea de Homero y el Ulises. Mi impresión es de que es la parte menos interesante del Ulises, ¿no? Y que, digamos, es incluso bastante traído de los pelos, esa comparación. No creo que, digamos, la importancia de la obra tenga que ver con la recreación que hace, si es que la hace realmente Joyce del Ulises. Pero creo que la obra, pues, es una novela que cambia completamente la historia de la novela, que a partir del Ulises, la novela, no solo en lengua inglesa, sino en todas las lenguas, pasa a ser una cosa distinta, que crea, digamos, una manera de narrar, una manera de contar, unas maneras de contar, que revolucionan completamente la historia de la novela, de tal manera que lo dijo Ezra Pound en el ensayo que escribió sobre el Ulises. Todos los novelistas modernos, hayan leído o no hayan leído a Joyce, son discípulos de Joyce. Hay una manera de entender el tiempo, por ejemplo. Hay una manera de usar el narrador o los narradores en la novela moderna que no hubiera sido posible si no hubiera el precedente del Ulises de Joyce.
quizá el caso más extraordinario sea el de Faulkner, que es uno de los grandes novelistas modernos, acaso el más grande novelista moderno, que él mismo lo dijo en un texto que escribió sobre Joyce, un texto en el que además decía que había intentado una vez más leer Finnegan's Wake y que había renunciado, que sabía que no se podía leer ese libro y que no lo volvería a intentar. Pero ahí, en ese texto, Faulkner decía, todos debemos todo lo que es la novela moderna a Joyce. Ninguna de las grandes invenciones, de las grandes realizaciones, de las grandes creaciones novelísticas modernas hubiera sido posible sin el precedente de Joyce. Que en eso está dicho todo sobre lo que es la importancia del Ulises. Yo creo que no hay en ninguno de los otros géneros, ni en el teatro, ni en la poesía, ni por supuesto en el ensayo, una revolución comparable a la que produjo Joyce escribiendo el Ulises, ¿no? José Luis Borges, en un discurso muy memorable, maravilloso sobre el Ulises de Joyce, usa una metáfora para describir esas palabras que justamente tú has mencionado, estas palabras del inglés que Joyce compone juntando dos palabras. Borges dice que son centauros de dos palabras, ¿no? Y dice que esa gran capacidad que tenía Joyce de jugar con el idioma inglés se debía justamente al hecho de que era irlandés. En ese sentido, Irlanda era un país, pues, distanciado, separado, en todo caso, geográficamente de Inglaterra, que no tenía... Pero ocupado por Inglaterra, ¿no? De todas formas, ocupado por Inglaterra, pero que tenía una relación con el inglés de independencia o de libertad, en todo caso, ¿no? Que es, según Borges, lo mismo que ocurrió con los escritores del boom en relación con el español. ¿Qué te parece a ti esta afirmación de Borges? Yo creo que es bastante exacta, pero habría que añadir, digamos, que no era solamente el inglés irlandés el que manejaba Joyce, sino que él tenía un sentido musical muy destacado. Él era, digamos, tenía un oído extraordinario para la música, había aprendido música, había soñado con ser música de niño, y entonces otro de los problemas que tenemos los hispanohablantes con las palabras inventadas por Joyce, que son palabras del inglés, pero que él junta, 2, 3 palabras, y compone, digamos, una nueva acepción para esas palabras, que tiene que ver con la música. Son palabras que, digamos, tienen una importancia musical extraordinaria y que por eso yo creo que el Ulises hay que leerlo de tanto en tanto en voz alta para apreciarlo mejor, para aprovecharlo mejor. Esa musicalidad es la que le permite a él jugar con esa extraordinaria libertad con el idioma inglés, aparte del conocimiento del inglés y de otras lenguas, ¿no? Las lenguas clásicas que se aprendían en esa época en los colegios y que él pues conoció muy profundamente, el griego, el latín, ¿no? Esas las había estudiado en el colegio y después las había perfeccionado, y entonces un rastro, digamos, de esos conocimientos está en esos juegos de palabras que son una gran invención y además uno de los obstáculos mayores para todos, ¿no? No solamente para los hispanohablantes, sino para los anglófobos también, ¿no? Los que, digamos, creen conocer la lengua inglesa y de pronto se encuentran con esas dificultades enormes que plantea un libro como el de Joyce, ¿no? Una de las cosas maravillosas que pasa con el libro es que es famoso, es comentado mundialmente antes de ser publicado, justamente por la censura, ¿no? Es decir, es uno de esos casos emblemáticos en los que la censura, el intento de desaparecer un discurso, hace que ese discurso sea mucho más famoso, mucho más conocido, es decir, sí, genera el efecto contrario que busca. Ahora, lo que es muy interesante es que la censura la ejercen primeramente las editoriales, porque las editoriales, cuando Joyce termina el Ulises, que en realidad nunca termina de terminar el Ulises, porque él manda el Ulises a editoriales que la rechazan todos.
todas las editoriales, tanto de Estados Unidos como de Inglaterra, rechazan la novela porque dicen que van a ser censuradas, probablemente lo hubieran sido, y que, digamos, ese masacote, ese libro incomprensible, ese libro caótico que tiene, digamos, ese desorden interno tan grande, no merece la pena ser publicados. Entonces, allí es donde, digamos, el mérito de Ezra Pound es realmente enorme, porque cuando él recibe los primeros cuentos de Joyce, él se queda, digamos, tremendamente impresionado. Él se da cuenta que hay ahí un gran escritor. Y entonces tiene una correspondencia con Joyce que es muy interesante, en la que Joyce finalmente le habla del Ulises y le envía unos textos del Ulises. Y Ezra Pound queda absolutamente deslumbrado. Es uno de los primeros lectores de la novela que se da cuenta que esa novela es una revolución absoluta en el campo de la narrativa, en el campo de la lengua inglesa, que la literatura será una cosa distinta a partir de la publicación de esa novela, y entonces emprende una campaña que es muy generosa, realmente porque él tenía muchos problemas también económicos, para conseguir dinero que le permitiera a Joyce poder seguir trabajando en el Ulises, y entonces escribe cartas a mecenas norteamericanos, ingleses. Es muy conmovedor ver la campaña que él lleva a cabo como si se tratara de una cosa suya, y la toma de una manera así porque ha leído cosas elementales de Joyce, y eso le ha permitido descubrir que hay ahí en marcha una transformación profunda, no solo de la lengua inglesa, sino de la literatura. Y la verdad es que las primeras publicaciones del Ulises, muchos años después de haber terminado Joyce la novela, se hacen en Estados Unidos y en Inglaterra, en dos pequeñas revistas que dirigen unas señoras que son muy valientes y que, a diferencia de los editores que habían rechazado el libro, pues dicen: vamos a enfrentar la censura si es que nos prohíben, si es que nos retiran las ediciones. Y entonces aparecen los primeros capítulos del Ulises que se publican en inglés en Estados Unidos, son estas pequeñas revistitas de una circulación realmente mínima. The Little Review se llama la norteamericana, y The Egoists, la inglesa, y dirigidas ambas por dos mujeres extraordinariamente valientes, que se atrevieron, digamos, a desafiar la censura, a diferencia de los editores que todos, sin excepción, habían rechazado la novela antes de que la censura pudiera rechazarla. En un ensayo que publicas en La Verdad de las Mentiras sobre dublineses, confiesas que pudiste leer el Ulises de Joyce a la tercera. ¿Cómo fue esa primera impresión? Bueno, yo leí la primera versión del Ulises que leí, es una traducción que hizo un argentino, Subirats, que es realmente muy mala, es de las malas traducciones, pero bueno, digamos, era imposible en ese tiempo, pues yo sabía muy poco inglés y no me hubiera atrevido a tratar de leer el Ulises, de tal manera que leí la traducción de Subirats. Luego, cuando ya fui a vivir a Inglaterra, que ya leía en inglés, pues inmediatamente traté de leer el Ulises y era realmente muy, muy difícil, ¿no? Extraordinariamente difícil. Había leído la versión francesa, que es una versión que el propio Joyce, digamos, aprobó. La hizo Valérie Larbaud, pero digamos, Joyce estuvo muy cerca, y es una versión que tuvo el visto bueno de Joyce. Había leído yo esa versión cuando emprendí mi primer intento de leerla. Y en realidad, pues fue solo a la tercera vez que yo pude terminar todo el libro, perdiendo mucho seguramente. Y después lo he seguido leyendo en párrafos y hasta de principio a fin. Y he leído y revisado algunas de las traducciones españolas. Y creo que hay una, bueno, yo creo que es un libro que es intraducible, que irremediablemente se pierde mucho del libro,
al pasarlo a otro idioma, porque tiene que ver muchísimo con el genio de la lengua inglesa, con las características además irlandesas del inglés, todo lo cual está presente en la descripción que hace Joyce de Dublín, en fin, y de las andanzas de Leopoldo Bloom, ¿no? Pero entre todas las traducciones que hay del español, yo creo que la de José María Valverde, que publicó la editorial Lumen, es de lejos la mejor. Es la que más se aproxima, ¿no? Sin llegar a confundirse con ella, pero creo que es la que más se aproxima a lo que es el original. En ese mismo ensayo cuentas que en algún momento posterior hiciste el recorrido de Leopoldo Bloom también, ¿no? En Sí. Dublín. Bueno, lo que es muy interesante es el caso de Dublín, ¿no? Porque yo creo que mucho más que la Odisea de Homero, es el Dublín de Joyce el que aparece en la novela. Ahora, lo que es muy interesante, lo que es fascinante incluso, es que Dublín se ha ido adaptando un poco a la novela, pareciéndose a la novela. Tú sabes que en Dublín se celebra el día de Leopoldo Bloom, ¿no es cierto? Bloomsday, sí. El Bloomsday, bueno. Entonces, prácticamente uno puede seguir con los pubs, con los lugares. Si los lugares ya no existen, los lugares que aparecen en la novela, hay placas de todas maneras que recuerdan dónde estaban, cómo eran aquellos lugares. Y lo que sí están prácticamente todos son los pubs donde Leopoldo Bloom toma desayuno, toma los riñoncitos sí, de carnero, que es una cosa que le gusta tanto, ¿no es cierto? Y entonces están los menús de Leopoldo Bloom que se pueden comer, y la gente se disfraza y se viste, y es muy interesante, porque gentes que no han leído nunca el Ulises se ponen los vestidos y los tarros, y es maravilloso estar allá, digamos, en Dublín ese día, que es el día en que una ciudad entera recuerda a uno de los autores que la hizo famosa en el mundo, por lo menos en el campo de la literatura. Dublín es Joyce, Joyce es Dublín, y Dublín se ha ido pareciendo cada vez más, por lo menos ese día, al Dublín que aparece en la novela, aunque haya cambiado mucho ya desde entonces, ¿no? En un ensayo sobre sus orígenes como escritor, García Márquez dice que en Ulises de Joyce descubrió plenamente la libertad del creador. ¿Qué impacto te produjo a ti desde el punto de vista del escritor? Bueno, yo creo que la libertad es algo extraordinario en el caso de Joyce, ¿no? Él no sigue ninguno de los, digamos, modelos de la gran literatura de su tiempo, para nada. Él va tomando, si es que consiguió de alguna manera, digamos, seguir esos modelos al principio, luego los fue derribando, los fue excluyendo, y fue creando un mundo absolutamente personal, sin precedentes, y que sí tendría pues consecuentes, ¿no? Digamos, hay muchísimos escritores que, por ejemplo, Faulkner, ¿no? Que no hubieran podido existir como escritores sin el ejemplo de Joyce, sin haber, digamos, estudiado las técnicas formales de Joyce, la manera como Joyce utiliza a los narradores, cómo utiliza el tiempo, cómo juega con el lenguaje, cómo oculta determinados ingredientes de la historia para descolocarlos y para crear suspenso, curiosidad, intriga en el lector. Ahora, quizá, digamos, en la novela, bueno, creo que hay muchísimas, digamos, formas nuevas de narrar que aparecen en el libro, pero quizá lo más extraordinario y lo más fecundo desde el punto de vista literario son esas 50 últimas páginas, que es ese monólogo de la esposa de Bloom. Sí, de Molly Bloom. De Molly Bloom. Esas 50, 60 páginas que son ese chorro de palabras donde no hay puntos ni comas, ningún orden ortográfico, digamos, donde todo es una especie de fluencia,
en libertad de los pensamientos que van atravesando, ¿no?, la memoria de la señora Bloom cuando está en su cama, en la oscuridad, a medio hundirse en el sueño. Yo creo que es el gran aporte de Joyce. Él dijo siempre que no era una originalidad suya, que había sido un escritor francés, Sí. un escritor francés de tercer orden, un escritor completamente desconocido en Francia, que se llamaba Edward, a ver, espérate que lo tengo apuntado aquí, Edward Desjardins, Edgar Dujardin, y que él había leído una novelita de Edward Dujardin que se llama en francés Les lauriers sont coupés, los laureles han sido cortados, y que ahí había descubierto un tipo de monólogo del que no había precedentes, y que entonces él había escrito el monólogo de Molly Bloom, en cierta forma teniendo como modelo esta novela de Edward Dujardin. Esta novela de Edward Dujardin es una defecio, es una pequeña tontería. Ahora, digamos, hay efectivamente hay apariciones de lo que luego sería el monólogo interior, nunca hecho con la perfección con que está hecho en el Ulises, pero hay como síntomas que clarísimamente a Joyce le dieron el ingrediente fundamental para que encontrara una forma de hacer narrativa expresando esa interioridad en libertad, digamos, que no aparecía en el diálogo, que no era una reflexión coherente, sino que era un dejar que la mente, digamos, evocara distintas situaciones, distintos personajes, de una manera aparentemente caótica. Yo creo que es el gran aporte de Joyce, porque, digamos, prácticamente todos los novelistas modernos, sin excepción, pues utilizan el monólogo interior, algunos a veces no de una manera tan radical como lo hace Joyce en ese monólogo de Molly Bloom, pero, digamos, todos forma parte, digamos, de la manufactura de las novelas modernas, y todos los escritores, aunque no hayan leído nunca a Joyce, pues utilizan el monólogo interior, ¿no? Y yo no me imagino, por ejemplo, El ruido y la furia de Faulkner sin el precedente del monólogo interior de James sí. Joyce. Pero además hay algunas técnicas que tú has mencionado que tú mismo has sistematizado en cartas a un joven novelista, como son el dato escondido, como son las mudas temporales, por supuesto el monólogo interior, pero donde encuentro, digamos, una herencia más nítida de Joyce en tu propia literatura es en el cambio del punto de vista del narrador. Es decir, Claro. Joyce cambia de la primera a la segunda persona con una libertad absoluta, sin dar ninguna pista al lector. No sé si tú sientes lo mismo que te estoy diciendo. Sí, pero digamos, eso viene ya de Flaubert. Ya. Flaubert es el primer novelista que da al narrador la gran importancia que tiene. Flaubert, cuando está escribiendo Madame Bovary, y además en cartas que le escribe a su amante, mientras va trabajando, va descubriendo la importancia extraordinaria que tiene el narrador. Y aunque parezca mentira, pues la novela existía hacía muchos siglos, sin embargo, hasta entonces los novelistas no habían descubierto que lo primero que inventa un novelista, sea consciente de ello o no sea consciente de ello, es ese narrador, es decir, aquella persona que va a contar la historia, que va a tener un punto de vista que no es nunca el punto de vista del autor, que es el punto de vista de alguien que solo existe mientras existe la novela, que solo existe mientras la novela está escribiéndose, y que es el que va a fijar realmente el orden desde el cual esa novela va a ser escrita. Ahí Flaubert, pues, descubre que, digamos, uno puede utilizar al escribir una novela distintos narradores, narradores personajes, narradores invisibles, que son omniscientes, que realmente representan a Dios, ¿no? O que son
personas que forman parte de la historia novelesca y que cuentan desde su punto de vista, pero ese punto de vista tiene que estar recortado dentro de lo que es posible que una persona sepa de las otras. Entonces, eso, digamos, eso lo dice Ezra Pound en este ensayo maravilloso que escribe sobre, él dice, todo eso venía ya de Flaubert, pero ¿qué es lo que hace Joyce? Juega con una libertad absolutamente extraordinaria estos puntos de vista. Entonces él en una misma frase llega a cambiar de narradores, que es otra de las grandes dificultades que tiene. ¿Quién está contando la historia? Eso está pasando por la memoria, por el recuerdo de Leopoldo Bloom, o es alguien ajeno a Leopoldo Bloom, un narrador omnisciente, un narrador que está fuera del mundo narrado, pero que es el que está añadiendo a la historia, digamos, aquellos detalles que Bloom o no puede o no quiere recordar. Entonces, sí, en ese campo, claro, hay una libertad absolutamente extraordinaria para jugar con esos, digamos, puntos de vista, y al mismo tiempo no es una novela caótica, porque aunque tiene ese exterior desordenado, confuso, es una novela profundamente rigurosa. Cuando tú la miras desde afuera, la has leído toda y tienes esa historia compacta, con claramente, digamos, los puntos que forman parte de ella, y que es ese paseo de Leopoldo Bloom a lo largo de casi 24 horas por todo Dublín. Uno ahí descubre que no solamente pues, la historia de Ulises es la historia de Leopoldo Bloom y la historia de su mujer, y no solo la historia de la ciudad, y no solo la historia de Irlanda, sino que es un mundo muchísimo más rico, más diverso, en la que de alguna manera estamos representados todos los seres humanos en toda nuestra increíble diversidad en esa extraordinaria novela, ¿no? Nosotros estamos acometiendo esta tarea odiseica, por usar un término joyciano, de leer el Ulises. ¿Qué recomendación nos podrías dar? Pues yo creo que el Ulises hay que leerlo con la misma libertad con la que fue escrito. Al principio se va perdiendo mucho, pero digamos a medida que se va avanzando, creo que la memoria recupera mucho de lo que se ha perdido hasta entonces. Al principio, pues, bueno, al principio no, porque al principio la novela comienza siendo muy clara, muy directa, digamos, es una novela que no tiene misterio. Luego, a medida que vas avanzando, la novela se va complicando extraordinariamente hasta llegar a lo que es, yo creo, el capítulo más complejo, más extraordinario y más misterioso del Ulises, que es Circe, ¿no? Esas son como 200 páginas de la novela donde hay una especie de locura, ¿no? Ahí el narrador parece llegar a una especie de locura, tiene un tipo de curiosidad enfermiza, quiere saber exactamente todo sobre todo lo que ocurre, pero todo aquello que ocurre no lo satisface, y entonces él va muchísimo más allá y llega a una especie de enloquecimiento en las preguntas que hace y se responde ese narrador omnisciente. Yo creo que ahí es, digamos, es el momento cumbre de la novela, donde Joyce llega a la dificultad mayor y al mismo tiempo a la revolución mayor, porque digamos, el surrealismo pues había escrito algunos textos que eran, digamos, incoherentes, que querían mostrar la incrustación del sueño en la realidad, pero aquí no es el sueño, es algo que va muchísimo más lejos de eso. Hay una especie de locura en la voluntad de conocer todos los detalles de lo que ocurre en ese momento, y entonces es un narrador que uno tiene la impresión de que ha enloquecido, ¿no? De que aquello que no es posible saber tanto de una misma cosa como él se empeña en saber, y al mismo tiempo hay las respuestas,
las respuestas que tratan de ponerse a la altura de esa curiosidad enfermiza, brutal, agresiva, ¿ah? de ese narrador omnisciente, con el que Leopoldo Bloom se siente como derrotado constantemente, ¿no es verdad? Yo creo que ese es el capítulo quizá más extraordinario de la novela, el que ofrece las dificultades mayores, pero al mismo tiempo el que enriquece más la novela y le da a la novela el salto de lo que sería una historia irlandesa, una historia dublinesa, a ser una historia realmente universal, ¿no? Ahí aparecen personajes míticos, aparecen personajes históricos, aparecen personajes tomados de la realidad más insulsa, más pequeñita, y al mismo tiempo de pronto grandes mitos, ¿no? Es un capítulo que Joyce debió escribir a lo largo de muchos meses en un estado parecido al enloquecimiento, ¿no? Porque, digamos, la racionalidad estalla, sale, digamos, como dinamitada en un momento en que ya no es posible, digamos, considerar algo racional a lo que está ocurriendo en ese capítulo, ¿no? Mario, muchas gracias por este diálogo sobre el Ulises. Pues nada, yo creo que, digamos, es muy difícil leer la novela, pero al mismo tiempo yo creo que es una experiencia absolutamente fundamental. Creo que después de leer el Ulises, toda la literatura moderna resulta fácil, resulta asequible y resulta comprensible precisamente por las grandes dificultades que nos llevó, digamos, poder comprender el Ulises, ¿no? Te mando un gran abrazo, como siempre. Pues Muchas nada, gracias. Y mucho éxito en la lectura del Ulises. En realidad los envidio mucho. Qué experiencia bonita tener por primera vez la experiencia del Ulises. ¿Ah? Creo que es una experiencia inolvidable y estoy seguro que todo el esfuerzo que ustedes pongan en la lectura de esta novela, al final van a sentir que estaba realmente compensado por el inmenso placer que da leer ese libro fundamental. Gracias, muchas gracias.